Hola estudiantes de grado séptimo, espero que se encuentren muy bien. En esta clase vamos a ver historia y vamos a ver geografía. Mientras el lapso de la clase como tal, van a encontrar en el video las actividades que deben realizar. Cualquier inquietud me escriben o simplemente nos vemos en la plataforma Zoom, que son las clases virtuales que tendremos a partir del día lunes 20 de abril. Hasta luego, que tengan buena tarde. En nuestra clase de hoy, en geografía, como tema principal, tendremos la geografía política mundial, también las grandes regiones mundiales, como son África y Asia. En África tendremos regiones, aspectos políticos, aspectos económicos, población y principales problemáticas. En el aspecto político, la configuración actual del mundo es el resultado de una serie de cambios políticos y económicos a través de la historia. Por ejemplo, gran parte de las fronteras se han establecido en los últimos siglos y muchas de ellas no son definidas aún, pues siguen siendo objeto de configuración entre algunos estados. Por otro lado, en la actualidad el mundo político está conformado por 196 estados, organizados de manera política, administrativa y culturalmente. Sin embargo, también existen territorios que no son autónomos y que se encuentran en proceso de consolidar una propia independencia. Por ejemplo, los estados, en el aspecto territorial, hay estados que poseen dimensiones continentales, como lo son China, Rusia y Estados Unidos, y por el contrario, hay microestados cuyos territorios comprenden posiciones geográficas muy pequeñas, como son las islas o como es el caso de Nauru en Oceanía, u otra ciudad como el Vaticano y el Principado en Mónaco, que básicamente queda en Europa. También tenemos en el aspecto demográfico continentes que hay más población que en otras, ya sea por su tamaño, su capacidad territorial o también sea su influencia económica. Por otro lado, en los aspectos históricos decimos que cada una de estas regiones o de estos países cuenta con gran variedad, ya sea de clima, variedad sociocultural y también con variedad de sistemas ambientales, porque como sabemos todos los mismos recursos naturales, ¿verdad? Entonces, también decimos nosotros que desde el punto de vista económico hay países como Japón, Italia y Canadá que son potencias mundiales, mientras que en los espacios militares se destacan Francia también y Alemania, Estados Unidos, China y Rusia, y se consideran potencias económicas y militares. Por su parte, los estados generales se limitan a dar opinión sobre inclusiones políticas mundiales tomadas por el principio de una potencia. Por decirlo así, hay países que son más potentes que otros. Por ejemplo, si vemos las imágenes acá en China, China es una potencia bastante económica. Si ustedes pueden observar, son edificaciones construidas con una máxima o una mayor tecnología. Bueno, ahora pasamos a las grandes regiones mundiales. En este caso, contamos con el continente africano, que es uno de los continentes más antiguos de la historia. En África poseemos varias diversidad, por ejemplo, variedad de regiones. Si decimos África está dividido en dos grandes regiones, que son África septentrional y África subsahariana. Por ejemplo, en África septentrional, esta región también está llamada como el África árabe,
y comprende los países ubicados al norte del desierto del Sahara, que como podemos ver encontramos a Algeria, también encontramos a Libia, a Egipto, a Sudán, a Marruecos, que son como básicamente esos territorios. Y en este aspecto de África septentrional se destacan 3 sectores, que es el sector del Magreb, el Valle del Nilo y la Cuenca de África. Acá observamos que este río es el río más largo que cuenta el territorio africano y por ende es muy importante porque allí se realizaron las primeras civilizaciones en el mundo. También tiene gran historia porque en la Tierra Santa o la Biblia, digámoslo pues así, ese río fue muy importante para la población de estos territorios. Como observamos acá, miren el río Nilo, es un río muy largo, bastante largo, y abarca muchos países de norte hacia el centro del territorio africano. Por otro lado, también tenemos el territorio de África, el territorio africano. Acá, como podemos ver en la imagen, aquí ya contamos con África subsahariana, que es esa región que también se conoce como el África negra, lo que observamos ahí como de colorcito amarillo. Esa es el África negra y comprende todos los países que se encuentran al sur del desierto del Sahara. Su población posee una gran diversidad etnicultural, lo cual es una de las causas de los constantes conflictos armados que se presentan allí. En África subsahariana se distinguen las siguientes zonas geográficas. En África subsahariana está comprendida por 46 países, contienen mayor de cultura etnia, conflictos internos e internacionales, como ya lo había mencionado, la colonización y la posición poscolonización también, África islámica, África negra y África blanca. No quiere decir que todo el continente africano sean de color, no. En el continente africano hay gran variedad de etnias, vuelvo y lo repito. Bueno, acá que tenemos como base fundamental, tenemos África meridional o Sudáfrica. Vea esta región, es muy bonita. Si podemos observar, está sobrepoblada y esta región presenta una condición geográfica favorable. En una gran variedad de recursos naturales y económicos que son más sólidos que las otras zonas, como es el caso de Sudáfrica y el país más rico del continente. Sin embargo, las grandes desigualdades sociales que enfrentan a estos países de estas zonas son los que han causado principalmente conflictos políticos y racistas. Esto quiere decir que la región subsahariana es una de las más ricas del continente africano. Lo que pasa es que los dirigentes políticos y su economía no ha sido la mejor, aunque tiene recursos económicos muy importantes para hacerlo, pues no se ha llegado como a un acuerdo económico entre población y gobierno. Bueno, en el aspecto político, hay 2 factores muy importantes, uno que es el colonismo y otro son el Estado y las sociedades tradicionales. En el colonialismo, durante mucho tiempo, casi todo el continente africano estuvo sometido por las potencias coloniales europeas como lo fueron Inglaterra, Francia y Holanda. Como consecuencia de esto, las sociedades tradicionales de África fueron forzadas a asimilar la cultura de los colonializadores
y su lengua y su organización social, económica y política fueron cambiados, porque ustedes saben perfectamente, chicos, que cuando un territorio llega a colonializar o a colonizar otro, toda esta cultura se pierde y se adquiere las culturas de los nuevos territorios colonizados. En el aspecto político, un factor muy importante fueron las dictaduras, el desgobierno, la corrupción y la infraestructura deteriorada y también los conflictos. Este territorio ha sido bastante golpeado, sobre todo por los conflictos, porque allá, como observan la imagen desde muy pequeños, los niños están a cargo de armas, a cargo de una guerra que ni siquiera es de ellos. En la economía africana encontramos encontramos dos factores, una que es la tradicional y la subsistencia, y la otra que encontramos una sociedad capitalista. En la tradición y la subsistencia encontramos recursos económicos como lo es la agricultura, la ganadería y la pesca. En el sector capitalista encontramos lo que es el comercio internacional y los recursos mineros y la explotación de todo aquello. En la población, nosotros tenemos desde mediados del siglo XX más o menos, cuando se inicia el proceso de descolonización, la población de África ha presentado un nivel de crecimiento mucho mayor al promedio mundial. Esto se debe a que existe una considerable diferencia entre el índice de natalidad y mortalidad, a pesar de que este último es muy elevado en comparación con otros continentes. Pues ya sabe que aquí en este continente es donde mayor problemática tiene la población para la subsistencia. La vida económica no es muy fácil para este grupito de personas. En la problemática de África encontramos muchos factores. Uno de ellos, el principal de todos, es la sequía, ya que no cuenta con una tierra fértil para el pastoreo de animales o para la agricultura. Estas son las zonas que tienen territorios aptos para la agricultura, son bastante escasos. El hambre es un factor bastante grave en este continente, puesto que los recursos económicos no llegan a la totalidad de la población como tal. La pobreza y el subdesarrollo son niveles de África bastante elevados bastante elevados debido a la combinación de factores demográficos. Acá, en las enfermedades derivadas de las anteriores, acá si no tenemos alimentación, si hay pobreza, si hay hambre, las enfermedades empiezan a atacar a los organismos. Si vemos acá, desde muy pequeños, son niños que están acostumbrados a trabajar. La mayoría de estas zonas son niños que no carecen de recursos tanto para la salud, para la alimentación y mucho menos para la educación. Acá también encontramos un factor bastante desfavorable que es la contaminación. En África contamos con el 50% del territorio con una alta contaminación ambiental, y esto hace que su crecimiento económico pues también baje bastante. Otro factor que tenemos nosotros son las guerras internas que se encuentran allí. También en este aspecto, en los conflictos armados en la historia de África está marcado por una serie de conflictos. Inicialmente eran las guerras entre las colonias y sus metrópolis.
para su independencia y posteriormente los enfrentamientos en el interior de los estados independientes por la rivalidad entre diversos grupos étnicos. Algunos de estos conflictos se han prolongado hasta la actualidad, lo cual en muchos casos ha impedido la consolidación del gobierno estable y ha fortalecido en una sociedad pacífica. Bien, hasta aquí, chicos, lo de África. Ya tenemos lo que es los factores que han hecho que este continente tengan una... Bueno, acá en África también decimos que se cuenta con una mayor desigualdad económica y ya que carece de factores importantes como la falta de oportunidades y la falta de educación. Aunque es un continente muy rico por sus recursos mineros, pero desafortunadamente esta economía no ha llegado a la población como tal y esos recursos se han desviado notablemente, produciendo así estos inconvenientes. Bueno, ahora pasamos a otro temita, a otro continente, que es el continente de Asia, y en esta clase vamos a ver lo que son regiones, aspectos económicos, la población y sus principales problemáticas. Decimos que el continente asiático, Asia, es el continente más grande del planeta, ya que aquí abarca un área de más de 44 millones de kilómetros cuadrados. ¿Imaginan lo grande que es? Y que corresponde aproximadamente a una tercera parte de la superficie de la Tierra. Actualmente, Asia está dividido en 48 países, en los que se concentra más de la mitad de la población mundial. Asia, con el tema de África. Asia también está dividida por varias regiones. Una de ellas es Asia Central, Asia Oriental, Asia Suroriental, Asia Suroccidental y Asia Meridional. Si hablamos de Asia Central, que es la que tenemos aquí, la que estamos observando, contamos con que esta región comprende los países que se ubican en el área central del continente, es decir, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. Debido a sus características físicas, posee una población escasa, que se concentra a orillas de los ríos y de los lagos, porque pues allí precisamente abarcan grandes ríos y esto hace que la población se habite por esos territorios. Ahora tenemos otra región que es Asia Oriental y esta está integrada por los territorios situados en el noroeste de Asia, como son la República de China, Corea del Norte y del Sur, Japón, Mongolia y República Popular China, incluidos los territorios de Hong Kong y Macao. Es una región densamente poblada que alberga más o menos a unos 1.500 millones de habitantes, es decir, el 40% de la población total de Asia. Asia Oriental también se caracteriza por su alto grado de desarrollo económico, pues China, después de los Estados Unidos, es la segunda potencia mundial, cuya economía se caracteriza por la fabricación de productos a bajo costo y una infraestructura moderna. Y Japón es la tercera tendencia económica del mundo, debido al desarrollo y acelerado crecimiento de la industria química y textil. Ahora pasamos a Asia Suroriental. En esta región abarca los territorios de Birmania,
Indonesia y Tailandia, entre otros. Es un área densamente poblada que posee importantes recursos agrícolas y mineros. Algunos de estos países o de esta región se encuentran los primeros productores mundiales como en arroz, azúcar y té. Y la población, algunos son budistas, como por ejemplo en los países de Camboya, otros son musulmanes en la India o Indonesia, y otros son católicos, como por ejemplo en la región de Filipinas. Esto quiere decir que tiene una gran variedad de religiones en Asia suroriental. Ahora pasamos a Asia suroccidental. En este sector se presenta un espacio geográfico en el que predominan las mesetas y los desiertos, por lo que existe allí una baja densidad de población. Su población pertenece a la zona blanca o árabe y se caracteriza por la práctica de la religión musulmana. Además, se dedican a la agricultura, en los oasis y en el pastoreo nómada. Ahora observamos aquí a Asia meridional. Esta se extiende a lo largo del piedemonte hindú Kush y del Himalaya, que ocupa aproximadamente una quinta parte del continente asiático. Esta región es densamente poblada debido a que los países que la conforman tienen altas tasas de crecimiento natural, es decir, por ejemplo, que la tasa de natalidad es mayor a la tasa de mortalidad. La mayoría de la población profesa religiones como el hinduismo y el islamismo, y también se concentran en el campo y se dedican a la agricultura, especialmente al cultivo de arroz y otros cereales. Bueno, miramos acá. La economía de Asia. La economía de Asia se basa en tres sectores muy importantes, que son el sector primario, en el cual se encuentra la agricultura, el monocultivo, la pesca, la explotación forestal, mineral y el petróleo. En el sector secundario también encontramos industria pesada e industria liviana. Y en el sector terciario encontramos el comercio, servicios financieros, turismo y el transporte. Acá observamos la población. En la población es bastante alta, como ya lo habíamos mencionado, y con más de 4.000 millones de habitantes, Asia es el continente más poblado del mundo, ya mencionado anteriormente. La población asiática se caracteriza por su diversidad étnica y cultural. También, en el ejemplo Asia Oriental y gran parte del Central predomina la población de piel amarilla, y en otras regiones como India y Asia Occidental se destaca la población de piel blanca. En este continente la población se distribuye de manera heterogénea en el territorio. Esto quiere decir que se pueden encontrar áreas deshabitadas, como también los desiertos y otras densamente pobladas, como son las fértiles llanuras de los valles. Si observamos la cantidad de población en las imágenes, hay territorios de Asia de los cuales la gente ni siquiera puede caminar. También el tránsito vehicular es bastante acelerado. Mira, por ejemplo, acá se observan una calle es bastante congestionada. Aclaro,
en algunos sectores que hay mayor densidad poblacional. No en todos los sectores se encuentra así, pero sí más o menos en un 70-80% de la población asiática la gente vive en hacinamiento. Principales problemáticas del continente. Decimos que principales problemáticas es la sobrepoblación. Uno de los principales problemas precisamente es el crecimiento demográfico desconsolidado. Este fenómeno tiene un efecto negativo en el desarrollo humano del continente, pues es una población cada vez más numerosa y exigen el consumo de recursos cada vez más escasos. Por ejemplo, estas personas, la gran mayoría de esas personas viven en hacinamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que en un cuarto, normalmente nosotros vivimos 2, 3 personas, allá no. Allá en un cuarto viven 4, 5, hasta 10 personas en un cuarto, porque precisamente hay edificaciones bastante elevadas, pero ya no hay espacio para construir tantas viviendas. Esa es la mayor problemática que tiene este continente, la sobrepoblación y las migraciones de un país a otro. Si observamos la imagen, esta es una de las ciudades y miren la infraestructura, tienen muchos recursos económicos para construirla con base a la gran tecnología que se encuentra precisamente en este territorio. Otro factor que decíamos ahorita es precisamente las migraciones. Mira, como pueden observar la imagen, son personas que vienen de un territorio a otro, también por conflictos. Claro que no son tan notables estos conflictos como se ven en el territorio africano. En los flujos migratorios, Asia, como en otros lugares del mundo, la emigración suele tener causas forzadas entre la vulnerabilidad, entre los que predominan el subdesarrollo y la pobreza y la inestabilidad política. La gente lo que hace es salir de un sector a otro en busca de nuevos factores como tal. Factores como tal. Bueno, hasta aquí la clase de Asia. Espero que la hayan entendido. Cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen saber. Bueno, en historia, la clase de hoy veremos 2 temas básicos que son los grandes imperios de África y Asia, y esto contiene el Islam y el imperio chino. En el Islam veremos el nacimiento y expansión del Islam, Mahoma fundador del Islam, preceptos del Islam, expansión del Islam, sociedad y cultura y las mezquitas musulmanas. El Islam es una religión que tuvo sus orígenes en la península arábiga a finales del siglo VI con la aparición del profeta Mahoma. Entre los siglos VI y XIII, la fuerza militar y la cultura de los musulmanes, como se les denomina a los creyentes de este culto, se extendió por gran parte del Mediterráneo y actualmente el Islam es, después del cristianismo, la religión con más seguidores en el mundo. O sea que los que creen en la religión islámica o Islam también son llamados musulmanes. A comienzos del siglo VI, los habitantes del desierto que hablaban una lengua árabe y tenían como creencias religiosas ser politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Que creían en varios dioses. Con la llegada de Mahoma a este territorio,
tuvo muchos inconvenientes, puesto que Mahoma provenía de la Meca y le tocó desplazarse hacia Medina, puesto que lo estaban persiguiendo por llevar una nueva religión hacia sus creyentes. Mahoma, ¿quién era este señor Mahoma? Mahoma era un joven, de lo cual se le apareció el arcángel Gabriel y le dio como misión llevar la palabra de su único Dios y crear una nueva religión. Y su único Dios se tiene como nombre Alá. Alá es el nombre del Dios de los musulmanes. También llevar la tarea o encomendarle a sus creyentes su sagrada Biblia. Pero para ellos la Biblia tiene un nombre específico que es el Corán. Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Mahoma fue perseguido habitualmente por otros tipos de religiones que no estaban de acuerdo con esta religión como tal. Para Mahoma, el pensamiento de él es que Jesús, en nuestra religión cristiana o católica, para nosotros Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero para Mahoma o esta religión, simplemente Jesús es un pastor más de la iglesia o Jesús es un profeta más, pero Jesús no es el Hijo de Dios, según la religión de los musulmanes. Preceptos del Islam. ¿Qué es un precepto? El precepto es que cuáles son los requisitos que una persona que pertenezca a esta religión deba cumplir. Uno de ellos son: el islamismo obliga a creer en un Dios único, o sea, en este caso vendría siendo Alá, rezar 5 veces al día, en la mañana, media mañana, al mediodía, en la tarde y en la nochecita. Ahí están las 5 oraciones obligatoriamente. También ayunar en el mes de Ramadán. Otro también es dar limosna, que también es una suma bastante elevada, no es cualquier diezmo que usted quiera dar, sino en esta religión son sumas bastante elevadas, reitero. También peregrinar a la Meca por lo menos una vez en la vida. ¿La Meca qué es? La Meca es el sitio donde nació Mahoma. Entonces, esto quiere decir que la persona que practique el Islam como tal debe dirigirse hacia ese territorio por lo menos una vez en su vida. Y esto queda básicamente en Emiratos Árabes o Arabia Saudita, o sea que queda bastante lejos. El Islam prohíbe ciertas cosas. Una de ellas es tomar bebidas alcohólicas. Allá las personas no deben tomar ningún tipo de licor. Comer carne de cerdo está 100% prohibida. Pueden comer otro tipo de carne, menos la de cerdo, porque el cerdo prácticamente para ellos es como si fuese un animalito sagrado. También practicar juegos de azar. Allá los que practican este tipo de religión no pueden jugar ni parqués, ni dominó, nada que tenga que ver con juegos de azar. Y también no tener pudor en el vestir. Esto quiere decir que ellos tienen una vestimenta específica. Normalmente, en este aspecto, las mujeres se cubren su rostro y se cubren todo su cuerpo con unas túnicas de color oscuro, al igual que los hombres. Los hombres también tienen una forma de vestir, digámoslo así, con ciertas medidas también. Pero estamos hablando de la época de hace muchísimos años. Hoy en día, las mujeres aún conservan la túnica en sus rostros, y también ellos conservan cierto pudor en esta forma de vestirse, aunque los tiempos han cambiado y se han modernizado, pero estas personas rinden culto a su religión y son religiones extremadamente concentradas y recargadas. También el Islam permite la poligamia.
¿Qué es la poligamia? Es tener varias mujeres. En el caso de los hombres, en nuestra religión, Dios nos permite solamente tener una mujer o un esposo y hasta que la muerte nos separe. En el caso del Islam o de los musulmanes, no, ellos pueden tener varias esposas siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Y vuelvo y reitero, es una religión bastante concentrada como tal. En la expansión del Islam, uno de los conceptos fundamentales del Islam es la yihad o la guerra santa. Esta guerra santa, ¿qué quiere decir? Esta guerra santa es que ellos hacen defender su religión llevándola por todas las partes del mundo a costa de lo que sea. En la sociedad islámica contamos nosotros con dos tipos, que son los musulmanes y la otra que no son los musulmanes. Entre los musulmanes encontramos la aristocracia, que vienen siendo los árabes y los terratenientes. En el grupo social intermedio se encuentran funcionarios comerciales, artesanos y pequeños propietarios. También encontramos una escasa participación política, pues no la hay. Y en la masa popular, digámoslo así, encontramos artesanos y campesinos sin propiedades y pequeños propietarios y esclavos. Y también la situación económica es precaria, o sea que es muy baja. Y en la organización social de los no musulmanes encontramos a los cristianos y también encontramos a los judíos. En la ciencia, ¿qué encontramos nosotros acá en la ciencia? En la ciencia, los musulmanes alcanzaron gran desarrollo en astronomía, elaboraron amplios catálogos de astros, por decirlo así, y en la matemática difundieron el álgebra y la trigonometría. Y también en la química obtuvieron el alcohol. El alcohol fue inventado por los musulmanes, por esta sociedad como tal. También decimos aquí que en los avances de la ciencia encontramos matemáticas y geografía y navegación. En las matemáticas ellos implementaron el uso del cero, que pues anteriormente pues no lo utilizaban, ellos sí lo utilizaron. También difundieron el uso de los números arábigos y el sistema decimal. También crearon el álgebra y la trigonometría. También crearon el símbolo de la división, la regla de 3, el uso de la raíz y las proporciones. Por otro lado, en la geografía y en la navegación crearon libros de viajes, lugares y costumbres también, enciclopedias y mapas del mundo que fueron creadas por esta sociedad. También perfeccionan diversos instrumentos de navegación, exploraron también el Océano Índico y desarrollan coordenadas geográficas. Esto referente a la ciencia. Aquí observamos las mezquitas, las famosísimas mezquitas. ¿Qué es una mezquita? La mezquita es el templo sagrado donde los musulmanes practican su religión islámica. Es el templo de adoración a su Dios llamado Alá. Como pueden observar en la imagen, son edificaciones construidas con bastantes detalles y son bastante costosas y por ende son muy, pero muy lujosas. Acá en Colombia también se practica esta religión. Uno se puede casar a esta religión siempre y cuando cumpla con los preceptos mencionados anteriormente. En Colombia existen varias edificaciones de estas, como por ejemplo esta que estamos observando, es una que se encuentra aquí en Bogotá. Esta queda en el centro, más o menos, en el centro de Bogotá. Claro que en el norte también hay varias,
Tanto las hay aquí en Bogotá como también las hay en Cartagena, en Santa Marta, en Barranquilla y varias alrededor del territorio nacional. Si pueden observar esta edificación interna, mírenla, obsérvenla, si se dan cuenta, su arquitectura, su infraestructura es bastante detallada y por ende son bastante costosas. No es como por decir que simplemente una edificación como una iglesia normal, no, ellas tienen su propia infraestructura y demás. Bueno, hasta aquí la clase de historia, muchachos, y ya después de esto encontraremos las actividades que deben realizar sobre los musulmanes. En esta partecita de historia veremos el Imperio Chino, sus dinastías, su organización social, inventos y prodigios chinos, y también vamos a observar lo que es el budismo como tal. Bueno, en el Imperio Chino se dice que durante la época en que Europa atravesaba por la Edad Media, el inmenso territorio de China estuvo poblado desde el siglo XVIII a.C. aproximadamente. La geografía dificultó el intercambio con otros países e incentivó el sentimiento de singularidad entre los diversos reinos, que poco a poco se fueron uniendo y formando un enorme imperio. Actualmente, China es el país más poblado del planeta y uno de los principales potencias tanto económicas a nivel mundial. En China encontramos muchísimas dinastías, pero hay 3 específicamente en la que se destacó este imperio. Una de ellas es el Tang, el Song y el Ming. En el caso del Tang, esta dinastía se inicia en el año 617 y termina en 907. Esta se hizo con el poder en el milenario imperio chino en el siglo VII y se mantuvo casi un promedio básicamente de 3 siglos, y en esta época China vivió un periodo de esplendor sin preceder nada que lo perjudicara. También se realizó una reforma administrativa para establecer un sistema de elección de funcionarios públicos que en muchos casos ha sobrevivido hasta nuestra actualidad. También se dio más poder al gobierno imperial y se organizaron las leyes locales. Aquí encontramos ahora la dinastía Song, que fue creada en el año 960 hasta el año 1125. A finales del siglo VI, China entró en un periodo de crisis conocido como la época de las 5 dinastías y los 10 reinos. Luego de esta crisis, la dinastía Song estableció progresivamente la unidad del país. Gracias a los miembros de esta dinastía, se vieron 3 siglos de estabilidad social y económica que permitió el incremento del comercio, el desarrollo cultural y el buen funcionamiento de la burocracia imperial. Y la población del imperio llegó a casi 100 millones. Sin embargo, las invasiones de los mongoles produjeron el fin de esta dinastía. Luego se creó la dinastía Ming entre el año 1368 y el año 1644. Esta dinastía fue la más importante que tuvo el imperio chino, ya que los mongoles fueron derrotados y expulsados por los chinos en el año de 1368.
Luego del caos que produjo toda esta guerra, la agricultura y el comercio fueron incentivados por el Estado, lo cual permitió la recuperación de la economía china. Por otro lado, también desde ese momento, las puertas del imperio se cerraron a cualquier influencia extranjera, y el gobierno buscó incentivar la explotación y la tradición propia del origen milenario, y la capital fue trasladada a Beijing o a Pekín. También encontramos la organización social de este territorio, que se basó en tres clases. Una de estas es la clase privilegiada, la otra es la clase de funcionarios estatales y la otra es la clase dominadas. Por ejemplo, en la clase privilegiadas encontramos a los hijos del cielo, que era la jerarquía más elevada de China, y la aristocracia. También encontramos en esta misma clase los funcionarios estatales, que eran los mandarines, astrogodos y los censores. Y en otra, en la clase dominadas, que encontramos al pueblo de pelo negro, digámoslo así, que eran campesinos, comerciantes y artesanos. Y por último encontramos a los esclavos y a los prisioneros de guerra. También en la cultura china encontramos una religión que por lo menos un 70% la practica, que es el budismo. El budismo es una religión que ellos practican, reitero, practican como su centro de adoración y demás, pero ellos deben cumplir ciertas normas. Hay 3 normas que el budismo es fundamental. Una de ellas es la conducta compasiva, la otra es la contemplación y por último es la sabiduría. En el caso de la conducta compasiva, hacia todas las personas, queriendo y respetando la vida de todos. En la contemplación es la que ayuda a superar el odio, la envidia y que potencia la paz interior. Y por último, la sabiduría, que relativiza y sitúa cada caos en su sitio. Cada cosa en su sitio. Entonces, las personas que aplican este tipo de religión se tienen que hacer cargo de estas 3, reitero, la conducta compasiva, la contemplación y la sabiduría. Pasamos ahora a los inventos y prodigios chinos, decirlo así. En esto encontramos nosotros la creación. En los inventos chinos encontramos la creación del papel. También recuerden que el papel es un material muy importante para este imperio y pues, obviamente para todos nosotros. También la imprenta, la brújula, la pólvora fue un elemento básico del invento chino. También encontramos la porcelana, la seda, que es la tela de seda que conocemos hoy en día nosotros. También la creación de los cometas y la creación del ábaco. Eso por el lado de los inventos. Gracias a estos inventos es que hoy en día conocemos más de esta cultura y pues que también a nosotros nos ha beneficiado muchísimo. Ahora pasemos a los prodigios del imperio chino. Oye, esta sí que me gusta. Porque, por ejemplo, como pueden observar la imagen, decimos que la Gran Muralla. Esta Gran Muralla consiste en una serie de fortificaciones que atraviesan todo el extremo norte de China. Está hecha con piedra, ladrillo, tierra pisada, madera y otros materiales. Fue construida para proteger las fronteras
para proteger las fronteras nortes del Imperio Chino contra las invasiones de varios grupos nómadas o inclusiones de ejércitos extranjeros. Muchos de las personas que ayudaron a construir estas murallas eran básicamente los esclavos. Los esclavos los emplearon para construirla y es la muralla más larga que existe a nivel mundial. Esta muralla mide más o menos entre 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho. Y también posee un diámetro aproximado de 8.851 kilómetros de extensión. ¿Se imaginan lo largo que es? Entonces, esta muralla es uno de los prodigios del ingenio chino, por decirlo así. Otro prodigio también muy importante es la ciudad prohibida. La ciudad prohibida de Beijing es el complejo palaciego más grande del mundo. Su construcción se inicia bajo el mando del emperador Zhonghe en el año 1404 y movilizó a más de 200.000 habitantes e ingenieros durante 14 años. Por ejemplo, su diseño se basa en los principios fundamentales del cosmovisión china y con el objeto de estabilizar poderío en el imperio. Si se dan cuenta, esta gran arquitectura, tanto esta como la muralla china, fueron uno de los adelantos arquitectónicos más importantes que nos dejó el imperio chino, aunque hay muchísimos más, pero estos son los que sobresalen a nivel mundial. Bueno, chicos, hasta aquí la clase. Después encontrarán las actividades que deben realizar. Espero que lo hayan entendido y hasta pronto.